Bienvenidos, soy Bastián Goethe y esto es Interpretando la Historia. Derrotar múltiples enemigos en una semana tal vez suene imposible, pero hace más de 50 años fue logrado en 6 días. Estoy muy consciente de que este es un tema muy controversial y cualquier cosa que hable del tema será controversial. Mi enfoque siempre será la situación militar, pero es imposible de explicar sin algún contexto. Así que dejo en claro mi postura de que no defiendo o ataco ambas posiciones, solo contaré una historia. Aunque el conflicto árabe-israelí tiene una data incluso antes de la declaración de independencia de Israel en 1948, desde esa declaración, la guerra civil que la siguió y el primer conflicto árabe-israelí que estalló inmediatamente después, tensiones religiosas y disputas fronterizas habían sido la causa de hostilidades una y otra vez. Y esos conflictos, sin duda, comenzaron la crisis de refugiados palestinos que continuó hasta el día de hoy. Para 1967, la tensión estaba creciendo nuevamente. Bajo el liderazgo del presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, creó un pacto con Jordania e Irak, que fue concretado para encerrar políticamente a Israel, y las varias fuerzas armadas árabes fueron abastecidas con armas y tanques de la Unión Soviética. Nasser se jactaba de que la destrucción de Israel era el objetivo de su administración, y era solo cuestión de tiempo para que los árabes reclamen la tierra. También había anunciado que el estrecho de Talgan sería cerrado a los buques israelíes y movilizar al ejército egipcio a lo largo de la frontera israelita. Israel dejó bien en claro que ellos consideraban la clausura del estrecho a su comercio marítimo una casus belli, causa de guerra. El 5 de junio, un poco después de las 7 de la mañana, 200 cazas de manufacturación francesa, pero operados por pilotos israelíes con modelos Magister, Mystère, Mirage y Oregon, cruzaron la frontera y volaron profundo en territorio egipcio, volando a baja altura para escapar ser detectados por los radares. Ellos eran el primer paso en un plan con meses de elaboración. Espías israelitas habían identificado aeropuertos militares egipcios y sabían exactamente cuándo los pilotos estaban teniendo desayuno, y el alto mando egipcio había descuidado contemplar el poder militar de Israel. No tenían hangares de concreto, y los MiGs, Tupolevs y Ilyushin fabricados por Sylvia Union estaban completamente alineados en las pistas de aterrizaje, mientras los aviones israelitas se enfilaban para su ataque. Las sirenas de aire empezaron a sonar al mismo tiempo que las bombas caían, y en minutos 286 cazas de combate fueron destruidos, y bombas especializadas antipistas dejaban cráteres a lo largo de las mismas. La Fuerza Aérea Egipcia básicamente había dejado de existir, y el primer de los 6 días de guerra había comenzado. Camuflados por la noche, tropas israelitas se habían movido a la frontera egipcia en 3 columnas, planeando atacar hacia Suez y el desierto del Sinaí. Egipto se consideraba preparado, y los pasos en el desierto eran reforzados por trincheras, puestos de ametralladoras, alambres de púas y campos de minas. Pero los israelitas vinieron por sorpresa. Un puño acorazado de tanques y blindados concentraron el ataque en la principal línea defensiva, mientras paracaidistas y comandos se encargaban de puntos débiles a través de helicópteros. El caos se desató en los cuarteles generales en El Cairo. Pese a los reportes de la destrucción de la Fuerza Aérea Egipcia, Nasser recibió de buena manera
el inicio de las hostilidades. Inmediatamente llamó a Damasco, Amán y Bagdad para intentar involucrarlos en la guerra. Y él les mintió a ellos y les dijo que Israel había perdido cientos de aviones y que el contraataque egipcio ya estaba en camino. En realidad, los tanques israelíes Patton y Centurion, que superaban a los egipcios T-34 y Stalins, estaban avanzando en un movimiento de pinza hacia los egipcios atrincherados en Umm-Qatef. Creyendo las mentiras de Nasser, el ejército jordano fue a la ofensiva, atacando las posiciones israelíes al oeste de Jerusalén. Más al norte, armas de largo alcance de fabricación estadounidense bombardearon los suburbios de Tel Aviv, a la vez que tanques jordanos tomaron posiciones e incluso blindados y aviones de combate iraquí estaban listos. La nueva ciudad de Jerusalén se convirtió rápidamente en un campo de batalla. 5.000 jordanos y otros 1.000 soldados palestinos avanzaron hacia las posiciones israelíes con ametralladoras, armas Bren y morteros pesados. Y un combate calle por calle comenzó. Cualquier parte alrededor de la antigua ciudad, los jordanos estaban en movimiento, intentando tomar posiciones vitales israelitas en el monte Scopus. Altoparlantes en la cima del domo de la mezquita de piedra incitaba a los árabes a unirse y tomar de vuelta la tierra en una santa guerra. Inmediatamente después de reabastecerse de municiones y combustible, la FAI, Fuerza Aérea Israelita, despegó con destino Jordania, derribando los aviones Hawker y Hunters jordanos y destruyendo sus bases. Pattons jordanos fueron pillados en campo abierto y obviamente destruidos. Entonces, noticias vinieron del norte. Invitados por los reportes falsos de que los victoriosos jordanos estaban en su camino hacia Tel Aviv, la artillería siria abrió fuego desde las colinas de Golán. Israel difícilmente quería luchar en 3 frentes al mismo tiempo, así que no respondieron inicialmente. Hacia la tarde, los comandantes sirios tomaron la iniciativa. Los T-34 sirios vinieron colina abajo, disparando a villas y civiles. La situación era terrible, pero el ataque era desorganizado. Y los israelitas lucharon donde podían, incluso lanzando napalm en las posiciones sirias. Los israelitas lanzaron un ataque entrada la tarde para encerrar Jerusalén. Solo para ser claros, para este momento no era parte de Israel, y tras feroz combate cuerpo a cuerpo, se unieron con su enclave en el monte Scopus. Al final del primer día, Israel estaba avanzando en Egipto y ganando momentum en el banco oeste contra los jordanos, mientras en el norte estaba bajo constante bombardeo sirio, pero aún mantenían su posición. Ganar o perder esta guerra era decidido en los respectivos cuarteles generales. Mintiendo a unos a otros sobre la situación, le había dado a los comandantes de la coalición una falsa impresión de la guerra, y aunque tenían una fuerte y numéricamente superiores fuerzas, estaban perdiendo la cordura en contraste a los israelitas. Durante la noche, la lucha siguió en Jerusalén y las fuerzas israelitas hacían buen progreso en el banco oeste, rodeando la ciudad santa en el proceso. A medida que los israelitas avanzaban hacia Ramallah, miles de refugiados palestinos huyeron hacia Jordania. El rey Hussein ahora temía por su monarquía. Para el segundo día, en el desierto del Sinaí, los escombros quemados de cientos de tanques y jeeps lo cubrían a medida que el ejército egipcio era empujado de vuelta. Lucharon bien por sus posiciones, pero eran sobrepasados por la rapidez de los israelitas. Gaza fue aislada y el alto mando egipcio ordenó una completa retirada de sus posiciones fortificadas. Esto fue un error monumental, ya que los más móviles israelitas podían atrapar a las fuerzas en retirada, especialmente desde el aire. El ejército de Nasser
fue desintegrado. Promesas de ayuda y unidad entre las fuerzas árabes nunca realmente se materializaron. En cambio, los líderes recurrieron a lo que sería llamado la gran mentira. No era solamente Israel que los estaba derrotando. No podía ser así. No. Eran fuerzas estadounidenses que estaban ayudando a los judíos. El occidente había venido en su auxilio y estaban bombardeando ciudades de la coalición. Esta gran mentira se esparce a través del mundo arábico desde Algeria hasta Irak, y embajadas estadounidenses fueron incendiadas. En realidad, los estadounidenses y Europa Occidental hicieron nada porque temían que la Unión Soviética intervendría si ellos también lo hacían. Los soviéticos tenían un gran interés en el Medio Oriente y especialmente vínculos cercanos con Siria. Temprano en la mañana del tercer día, tanques Sherman israelíes abrieron a cañonazos las entradas de la vieja ciudad de Jerusalén y la infantería entró por 3 direcciones. Ellos recibían disparos desde ventanas y techos, pero rápidamente llegaron a los viejos cuarteles judíos que habían sido abandonados por años. Combate casa a casa siguió hasta que el monte Templo estaba en control de Israel. Este es un lugar de gran significación religiosa para musulmanes, judíos y cristianos por igual. La noticia rápidamente llegó a judíos alrededor del mundo. La meta de una unificada judía Jerusalén se veía finalmente al alcance de ellos y la era mesiánica comenzaría. Aún así, la guerra no estaba terminada. Aunque los israelitas estaban avanzando en todas partes y tenían superioridad aérea, en el banco oeste estaban avanzando hacia Jericó, Bethlehem y Hebrón, mientras los jordanos estaban al borde de ser destruidos. En Egipto, paracaidistas y comandos israelitas se infiltraron en Sharm el-Sheikh y el Golfo de Suez, pero además de las pocas batallas con tanques atrincherados y algunas acciones tras líneas enemigas, el ejército egipcio no estaba dando mucha pelea a este punto, sintiéndose abandonados por sus líderes, especialmente Nasser, quien no es visto por días. Para el cuarto día, la guerra se veía mucho más acabada. Israel había asegurado toda la Palestina histórica y avanzar casi sin resistencia hacia el Valle de Jordania y el Banco Oeste. Mucho de lo que quedaba del ejército egipcio quedó atrapado en el Sinaí, ya que los tanques israelíes bloqueaban el paso. Es estimado que 10.000 soldados murieron solo ese día en el desierto. Propuestas de cruzar el Suez fueron establecidas en los cuarteles generales israelitas. Entonces vino un giro del destino. La Fuerza Aérea de Israel atacó el USS Liberty, un barco estadounidense de investigación en aguas internacionales que estaba en camino a analizar la situación. 34 tripulantes del barco murieron y otros 171 fueron heridos. Bombardear un barco estadounidense en aguas internacionales con napalm, ya fuese un accidente o no, era un acto de guerra y una pesadilla diplomática. Y también el peligro de provocar a la Unión Soviética si los israelitas decidían atacar hacia el norte para asegurar la frontera siria. Así que en el quinto día, tras un intenso bombardeo con napalm, un ataque frontal en las colinas de Golán comenzó. Fue uno de los más sangrientos y más costosos ataques de la guerra. Y lotes de tanques y semiorugas eran noqueados por los determinados defensores sirios, pero los israelitas eventualmente atravesaron las trincheras sirias. Combate a corta distancia siguió, con grandes bajas en ambos bandos, y los sirios mantuvieron sus posiciones. En el sexto día, después de ser constantemente bombardeados desde arriba, los sirios se quebraron, pero las grandes potencias del mundo habían tenido suficiente.
Los soviéticos amenazaron con una intervención militar si los israelitas avanzaban en Damasco, y los Estados Unidos transmitió una fuerte consternación sobre ser atacados. La guerra debe terminar ahora. Tras 6 días de guerra, 133 horas de combate, un cese al fuego fue establecido por las Naciones Unidas en Tel Aviv. El poder militar de 3 naciones fue destruido y 3 países habían sido derrotados y humillados. Egipto había perdido el 80% de su equipo militar y Hussein casi pierde su monarquía. Era momento que la diplomacia tomara el protagonismo y encontrara un acuerdo para el futuro, ¿cierto? Bueno, sabemos que eso no pasó y aún continúa el conflicto hasta hoy. Y no es mi lugar o trabajo de intentar y descifrar la increíblemente complicada y sensible situación del Medio Oriente. La significancia de la Guerra de los 6 días es inmensa. Israel había mostrado que estaba dispuesta y podía defenderse a sí misma de múltiples atacantes, pero también de ir en la ofensiva y ser el atacante. Hubo un auge en inversiones en Israel y turismo, que volvió la lenta economía israelita de cabeza. Judíos podían visitar algunos de los lugares sagrados que no habían podido hacerlo antes. Aunque minorías judías en naciones árabes se enfrentaron a un aumento de la persecución e incluso expulsión. Políticamente, hubo una oferta de paz que incluía el retorno de mucho del territorio capturado, pero incluso esto es controversial y hay historiadores que reclaman que Egipto y Siria jamás recibieron tal oferta. Pero hubo un cambio de posición posguerra entre las naciones árabes, de simplemente cuestionar la legitimidad de Israel como nación a cuestionar sus fronteras. Que es un gran cambio, pero la totalidad del bloque soviético rompió relaciones diplomáticas con Israel. Resentimiento local contra los vencedores de la guerra jamás se desvaneció, y la guerra agravió increíblemente la ya existente crisis de refugiados que continúa hasta el día de hoy, que ha desplazado a personas por millones. Espero que el video les haya gustado. No se olviden de suscribirse y darle me gusta. Compártenos en tus redes sociales para que tus amigos aprendan algo nuevo de historia. Esto ha sido todo por esta semana. Un saludo y nos vemos en el próximo episodio.